Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Gatorblog, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor le trae los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Waldo Quiñones. Así es que bienvenido nuevamente a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y nos trasladamos nuevamente a Perú. Un Perú que vive una crisis política muy intensa, o jornadas muy intensas. Hablo de las marchas y protestas que se están dando en Perú, hablo del golpe de Estado que se dio en contra del señor Pedro Castillo, hablo de marchas y protestas de mis hermanos peruanos que exigen disolver el Congreso, que es el problema justamente de mis hermanos peruanos. Un Congreso que fue el que dio el golpe de Estado en contra del señor Pedro Castillo. Un Congreso que tiene y cuenta con un 6% de aprobación, o sea, que un Congreso ilegítimo da un golpe de Estado en contra de alguien que tiene legitimidad, un Pedro Castillo que fue elegido por la mayoría del pueblo. Es curioso, ¿no? Que hoy quienes no tienen legitimidad, no tienen poder, son los que dan los golpes. Entonces yo le digo a mis hermanos peruanos, nuevamente aquí, cuando la señora Boluarte habla de elecciones tempranas, posiblemente, aunque dice que va a quedarse hasta 2026, después de este golpe, va a poder llegar. O la cuestión es, si llama a elecciones tempranas, ¿para qué? ¿Para qué van a llamar a elecciones tempranas si en 5 años han pasado 6 presidentes en Perú? O sea, en 5 años, 6 presidentes, la mayoría de ellos destituidos por un Congreso ilegítimo. ¿Para qué van a llamar a elecciones? Cuando la mayoría del pueblo elige a alguien que los represente, el Congreso le da el golpe de Estado. Entonces, ¿para qué? ¿Qué necesita entonces Perú? Una reforma completa. Reformar la Constitución completamente. Disolver el Congreso para hacer nuevas votaciones y que realmente se elija a gente que represente al pueblo y no a intereses extranjeros. O sea, necesita una reforma profunda. Ok, pero vamos a dejar ahí. Independientemente de quién le guste o no. Estamos hablando de la problemática que hay en Perú en estos momentos después de un golpe en contra de Castillo. Y aquí vuelvo nuevamente con mis comentarios referente a los golpes blandos que se están dando en nuestra América Latina. En contra de Cristina. 6 años de cárcel, inhabilitada para tomar un cargo público. Se dio un golpe de Estado blando en contra de Dilma Rousseff, en contra del mismo señor Juan Ignacio Lula da Silva, en contra del mismo Rafael Correa. O sea, golpes de Estado blandos, porque anteriormente era por parte de Estados Unidos, anteriormente era a través de intervención militar. Como ya no, en este tiempo sería muy mal visto una intervención militar, entonces nos vamos a los golpes blandos. ¿Utilizando qué? Una herramienta muy importante. Poder judicial, jueces y magistrados corruptos, congresistas vendepatrias que están dispuestos a responder a intereses extranjeros y no a los propios. O sea, ese es el nuevo modelo, la nueva forma de dar golpes en nuestra América Latina. Pero vamos aquí. Cuando hablo del Congreso, 6% de aprobación, y uno se pregunta, a Cristina y algunos otros como al señor Juan Ignacio Lula da Silva, me pregunto, Poder Judicial, congresistas apatriados. Cuando digo del Poder Judicial es porque como los golpes de Estado ya no están los golpes de Estado militares ya no son muy bien vistos, entonces vamos a corromper completamente el Poder Judicial y que ahora sean jueces y magistrados los que den golpes de Estado, que al final le dicen que es independiente el Poder Judicial. Toman al Poder Judicial los diferentes medios, las oligarquías, especialmente el Departamento de Estado, que quiere mantener su presencia y hegemonía en nuestra América Latina y corrompe el sistema judicial de nuestra América Latina y a través de ahí se dan los golpes de Estado. Eso es. Entonces, pero la pregunta es, cuando dicen que es independiente, se supone que el poder legislativo, se supone que el poder federal, que es el que tiene el Estado, el gobierno, se supone que es elegido por el pueblo. ¿Por qué un presidente es elegido por la mayoría del pueblo?
La mayoría decide quién lo gobierna o quién no. Entonces, en el Poder Judicial, ¿quién elige a jueces y magistrados? Si no los elige el pueblo, y la mayoría del pueblo le dio el poder a su presidente, entonces, ¿quién es el que tiene el poder para decidir qué jueces, magistrados representan al Poder Judicial en nuestra América Latina? ¿Quién se supone que es? El presidente. ¿Por qué? ¿Quién le dio el poder? El pueblo. Y si los jueces y magistrados no representan o no fueron elegidos por el pueblo, se pueden sustituir. Entonces, yo no entiendo. No entiendo por qué jueces y magistrados hoy se encargan de dar golpes de Estado cuando no son elegidos por el pueblo. Y se supone que el pueblo es el que decide, no un juez ni un magistrado, para que vean que a veces hay tibios que no toman acción. Y que yo he dicho que un presidente tiene el derecho a destituir a jueces y magistrados hasta de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque el poder se lo dio el pueblo. Entonces, ¿a qué juegan? ¿A mentir o a tener miedo? La cuestión está ahí. Pero el presidente es el único que tiene ese poder. Y resulta que un poder ilegítimo como el legislativo allá en Perú es el que decide quién se queda y quién se va. 6 presidentes en 5 años. Entonces, ¿en dónde está el poder? ¿A quién representan? Y mis hermanos peruanos, ¿para qué van a elegir a otro presidente si no le gusta a las oligarquías, a las multinacionales o al Departamento de Estado o a estos legisladores a los legisladores precisamente del Perú? Entonces, ¿para qué van a votar? Es pérdida de tiempo. Por eso yo he dicho una y otra vez, mejor que lo elija el Departamento de Estado. Y hablo de que a Pedro Castillo se le dio justamente el golpe de Estado, justamente cuando llegó la OEA, hablo de la OEA, la Organización de Estados Americanos, a instalarse allá en Perú, por un pedido del mismo Pedro Castillo, donde se equivocó. No se equivocó en tratar de disolver el Congreso, que es lo que necesita justamente Perú. Una reforma totalmente constitucional, una nueva reforma profunda y total, donde el Congreso pueda ser disuelto si no responde a los intereses del pueblo, que era lo que pretendía Pedro Castillo. Desafortunadamente, allí el poder lo tienen los apatriadas o los vendepatrias, que es precisamente el Congreso del Perú. Pero bueno, eso dependerá de mis hermanos peruanos. Pero bueno, están en las calles marchando y protestando, exigiendo la restitución del señor Pedro Castillo. La mayoría de los peruanos creen que es un golpe de Estado. Pero ahora vamos también a otros puntos importantes para que vean ustedes cómo los representantes políticos del Perú, incluyendo el Congreso, son solamente parte de un poder hegemónico, o sea, una oligarquía que está bien conectada a Estados Unidos y obviamente de donde reciben las órdenes, y precisamente por eso hay este caos político. ¿Por qué? Porque no olvidemos, vamos aquí, te voy a dar un ejemplo. Digamos, el presidente, el representante de México, hablo de el embajador de México allá en Perú, fue llamado justamente por el gobierno del Perú para que diera una explicación del por qué México está interfiriendo en los asuntos internos del Perú. Justamente porque el señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, inmediatamente cuando miró los sucesos que se estaban dando en el Perú, en la destitución del señor Pedro Castillo, inmediatamente le dio instrucciones al señor Marcelo Ebrard, hablo del representante de la política exterior de México, para que diera todas las indicaciones y pasos para apoyar a Pedro Castillo y darle asilo político. Y cuando el señor Andrés Manuel López Obrador dijo que había sido un golpe de Estado o que los poderes fácticos no habían dejado trabajar a Pedro Castillo, y es así, pero no les gusta, porque no olvidemos que el mismo Perú fue aquel que de una y otra manera le negó o cerró su cielo para que la Fuerza Aérea de México, que fue a recoger al señor Evo Morales cuando le dieron el golpe de Estado, no pudiera pasar por su cielo, por un pedido del Departamento de Estado, para que vean ustedes quién representa o qué representan los legisladores y los políticos del Perú. No representan los intereses del pueblo.
si no tienen un patrón más allá. Pero bueno, cada quien saque su conclusión. Pero ahora vamos a otro hecho, noticia, información importante, referente a cómo fue un golpe de Estado bien fraguado desde que llegó la OEA justamente a instalarse en territorio peruano. Yo le he venido diciendo, llegó Luis Almagro, en cuanto se instaló allá en Perú, viene el golpe de Estado en contra de Pedro Castillo. Ahora vamos a algunos hechos que lo van confirmando, independientemente. Yo solamente te voy a dar los hechos, noticias, información, y te di mi punto de vista. Sugieren que Pedro Castillo fue inducido a leer el mensaje que precipitó su caída. ¿Quién lo dice? No lo digo yo. Vamos aquí a lo que se dice en esta información. El congresista Guaidó, no Guaidó, Guaidó Bellido, pidió que se realice una prueba toxicológica y que el Ministerio Público revise las cámaras del Palacio Nacional del Perú. Por esta razón, en el intento de entender por qué Pedro Castillo se precipitó a disolver el Congreso, que es lo único que realmente merece, porque las marchas y protestas que se están dando en Perú exigen disolver justamente el Congreso, que es el que detiene el progreso, desarrollo y bienestar del Perú. Pero vamos aquí, el Congreso sin ningún apoyo, para luego ser destituido en el Parlamento por incapacidad moral, según los legisladores. Se ha planteado una nueva teoría sobre un posible mensaje inducido y la sospecha de que habría sido drogado. Y yo creo, aquí cada quien saque su conclusión, pero yo también considero que hay muchas manos negras ahí en ese territorio. Uno de los primeros en alimentar esta sospecha fue el congresista Guaidó Bellido, quien fue presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno del señor Castillo. En su cuenta de Twitter habló de indicios que harían suponer que el exmandatario fue obligado a leer el mensaje de disolución del Congreso. Y aquí dice precisamente el tuit de este señor, Guaidó Bello Ugarte. Hay indicios que el presidente fue obligado a leer el mensaje de la disolución y quien redactó el texto lo hizo con el fin de dar argumento a la vacancia. O sea, lo prepararon todo para darle el golpe de Estado. Me imagino que fue Luis Almagro, pienso yo, es mi punto de vista. Porque hasta el momento no existían los votos para poderlo destituir. Exigimos se determine quiénes fueron los artífices de esta caída. ¿Lo van a saber? Por supuesto que no. Ahí hay mucho poder, las oligarquías, los medios de comunicación que se encargaron de crear y diseñar todo tipo de farsas y mentiras en contra de Castillo para demonizar y crear una falsa imagen de este señor. Fueron, yo le he dicho, los medios de comunicación, especialmente los de América Latina, putrefactos hasta el fondo, son el arma de los bancos y la oligarquía, que solamente quieren en el poder alguien que represente sus intereses y que les permita el saqueo. Eso es y lo que representa la televisión. Pero bueno, cada quien saque y piense lo que quiera. Pero vamos aquí ahora a otro punto. Ok, vamos ahora a otro punto. Mire, vamos a nuevas informaciones. Crecen las protestas en Perú, quien piden disolver el Congreso. Las marchas y protestas que se están dando en Perú piden que se disuelva el Congreso. Los manifestantes exigen la salida de Dina Boluarte. Hablo, la presidenta que no representa a los intereses de mis hermanos porque nunca ha sido votada por mis hermanos peruanos. Y tienen razón en ese sentido. Destituirla a ella y que se disuelva el Congreso y que se vote, haya nuevas votaciones para uno y para otro. Pero vamos aquí. Y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, claro, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Crece la tensión en Perú y se agrava aún más crisis de gobernabilidad tras aumentar las protestas en distintas regiones del país, donde los manifestantes expresan su inconformidad por la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo, debido a que consideran que sigue siendo el presidente de la República y es actualmente un preso político. Bueno, ¿y qué exigen todos ellos? Disolver el Congreso. Todos, porque tiene un 6% de aprobación y son los que deciden quién manda y quién no manda. Por Dios. Pero bueno, voy a dejarlo ahí. Vamos aquí a algo que es increíble. Vea esto usted, amigo, seguidor, suscriptor.
que a mí me pareció que lo más... Esto es para que usted vea hasta dónde llegan estos señores, ¿ok? Mire, hay una cosa aquí, mire, de un medio de comunicación, hablo de los medios de comunicación y usted me entenderá cuando exponga esta noticia, ¿ok? Digo que son el arma de los políticos. Escucha tú, de estas marchas y protestas que se están dando en Perú, ¿ok? Y enfrentamientos con la policía, después de un golpe de Estado en contra de Pedro Castillo. Vamos a lo que dice un presentador de la televisión allá en Perú. Presentador de Perú cuestiona a la policía por no meter un balazo en la cabeza a los manifestantes, haciendo un llamado, la televisión peruana haciendo un llamado a la policía a detener las marchas y protestas a balazos en la cabeza de quienes marchan y protestan. No lo estoy diciendo yo, escucha. La Asociación Nacional de Periodistas se refirió a las expresiones de Philip Butter. Imagínate tú, Philip, es peruano, está en la televisión peruana. Philip Butter, es peruano. No. Aquí hay algo extraño. Fíjate en el nombre. Philip Butter, como una clara incitación a la violencia. Y hablo de un medio peruano, pero con un nombrecito que me parece inglés. ¿No te parece extraño que incite a la violencia a alguien que no es peruano, independientemente de cómo tú lo quieras mirar? Pero bueno, saca tu conclusión. El presentador de televisión peruana, Philip Butter, desató polémica en el país latinoamericano luego de incitar a la violencia contra los manifestantes que protestaban ante el Congreso tras la destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo. ¿Por qué esos señores, así lo dice, agentes de la policía, no les han metido un balazo en la cabeza? Yo te lo dejo ahí. Aquí lo voy a terminar porque podría decirte muchísimas cosas más, pero no. Quiero que se quede esto en tu cabeza porque la televisión peruana, que es el arma de la oligarquía, de los bancos multinacionales y que representa no los intereses tuyos, sino de unos cuantos, está pidiendo esto. ¿Por qué esos señores, agentes de la policía, no les han metido un balazo en la cabeza? Eso es la televisión, amigos. El arma de las oligarquías. Por eso yo les he dicho una y otra vez. ¿Quieres que tu mente se reactive? ¿Quieres mirar claramente lo que pasa en el mundo? Apaga la tele y la luz llegará al cerebro. Pero bueno, cada quien saque su conclusión. Esto es Perú. Una crisis alimentada por un Congreso o congresistas totalmente ilegítimos y que hoy, teniendo ilegitimidad, son los que deciden qué se hace en el Perú. Pero bueno, cada quien saque su conclusión. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.